En este video vamos a manejar el tema de la evaporación, de la transmisión de calor y algo de termodinámica. Okay, estamos en temas electos de física, que es la etapa 2, hablamos de calor. Mi nombre es ingeniero Rolando Mesa Hernández. Bien, vamos a iniciar. Primero vamos a ver lo que es la evaporación. Dice, la evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuanto más elevada sea esta, o sea la temperatura. Dice, el proceso de evaporación del agua depende de la superficie del agua expuesta y del porcentaje de vapor en los alrededores, lo que se le conoce como vapor saturante. Dice, cuanto más seca esté la capa de aire superficial del agua, o, lo que es lo mismo, cuanto menos esté saturado el aire de humedad, la evaporación será más rápida. Muy bien, hemos visto que en el proceso de ebullición, que es cuando el agua está a 100 grados, se convierte en vapor a 100 grados. Bien, pero eso es específicamente en la ebullición. Pero la evaporación nos menciona aquí, no necesita exactamente que el agua esté a 100 grados. Puede darse cuando el agua está a cualquier temperatura. Lo que va a producir esto es la cantidad de agua que esté sobre la superficie. Aquí en este caso, como un lago, hay mucha superficie con agua. Y el segundo punto, qué tan húmedo o qué tan seco está el ambiente. Hasta lo que se le llama vapor saturante. Por ejemplo, si el ambiente está muy húmedo, la evaporación va a ser muy lenta. Pero si el ambiente está muy seco, entonces el vapor saturante es bajo. Por lo tanto, mucho más rápido va a ser el agua convertida a vapor. Es un ejemplo así muy simple. Usted tiende una ropa que está mojada y el día estuvo muy lluvioso. Obviamente hay mucho vapor saturante en el aire y va a ser mucho más lenta la evaporación. La ropa se va a tardar en secar. Pero si usted lavó una ropa, está húmeda, la tiende y el aire está muy seco, ha habido mucho sol, no ha llovido, entonces el vapor saturante va a ser bajo y la evaporación va a ser muy rápida. Ok, insistimos, puede ser a cualquier temperatura la evaporación, no es necesario que esté en el punto de ebullición el agua. Y también recuerde, depende de la superficie en la que está expuesta el agua. Es lo que va a determinar qué tan rápido se logra la evaporación. Bien. Siguiente punto, que es la transmisión de calor. ¿Cómo se transmite el calor? Esto ya lo habíamos platicado un poquito en un anterior video. Y solamente lo dijimos a grandes rasgos, que existen tres formas para transmitir el calor, que era la conducción, la convección y la radiación. Y aquí les puse varios ejemplos. La conducción, una varilla. La convección, el aire caliente que sube. Y la radiación son ondas electromagnéticas que llegan, en este caso, a las manos de esta persona. Vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Primero, conducción. Dice, conducción se da principalmente en los sólidos, ya que cuando una molécula recibe el calor, vibra. ¿Por qué vibra? Porque aumenta su energía cinética. Eso ya lo vimos anteriormente. A mayor temperatura, mayor energía cinética, entonces vibra. Y esa molécula le pasa energía a la siguiente molécula que esté a un ladito. Y así sucesivamente hasta llevar el calor a todo el objeto. Bien, les pongo aquí este ejemplo. En este extremo le aplicamos calor. Entonces este calor va a ir viajando, va viajando el calor, va viajando el calor hasta llegar a todo el objeto. ¿Qué sucede? Aquí al principio, esta parte, las moléculas que están aquí son las primeras que reciben el calor y empiezan a vibrar.
Esa vibración golpea la molécula que está al otro lado y empieza a vibrar. Esta vibración golpea la molécula que está a un lado y empieza a vibrar. Y esta golpea la que sigue, empieza a vibrar. Golpea la que sigue, empieza a vibrar. Y así el calor va siendo transportado por todo el material. Así que es principalmente en los sólidos porque necesitan que las moléculas estén muy unidas. Y solamente en los sólidos están muy unidas las moléculas. ¿Ok? Conducción por vibración de moléculas va transfiriéndole la energía de movimiento y a su vez el calor lo va llevando a todo el objeto. Muy bien. Siguiente forma, convección. Este punto algunos no los alcanzan a captar muy bien, espero que aquí sí. Dice lo siguiente, convección. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Aquí en este primer esquema tenemos este calentador de aire que se usa en invierno. Absorbe las moléculas de aire frío, que son estas en azul, y por aquí pasan por alguna resistencia eléctrica, calienta el aire y las moléculas calientes tienden a ir hacia arriba. Siempre sucede eso. Las moléculas de aire o de cualquier fluido, las que están frías o de menor temperatura tienden a bajar y las que están calientes o mayor temperatura tienden a subir. Entonces aquí las moléculas suben, transmiten su calor, se enfrían, bajan, vuelven a ser absorbidas, aumenta la temperatura de la molécula, tiende a subir, se lleva el calor, se empiezan a enfriar y vuelven a bajar y así está sucediendo. Pero vamos a ver específicamente qué le sucede a las moléculas para que se dé la convección. Vamos a centrarnos aquí en esta olla que tiene agua, estas pequeñas moléculas dibujadas con esos pequeños círculos. Y aquí esta resistencia eléctrica que va a ser la que va a proporcionar el calor. Dice, las moléculas que están cerca del calor aumenta su temperatura y también su volumen. Después, al aumentar su volumen, esas moléculas disminuye su densidad y tienden a flotar llevando el calor a la superficie. Bien, vamos a explicarlo cómo es exactamente. Todo esto es agua y estas pequeñas esferas son las moléculas, agrandadas obviamente. Estas moléculas que están aquí abajo son las que están más cerca del calor. Esta molécula, por ejemplo, al absorber calor, usted recuerda lo que era la dilatación o expansión térmica. Cuando un objeto recibe calor, aumenta su temperatura y aumenta su volumen. Entonces esta molécula va a crecer su volumen. Pero como es la misma masa, recuerde usted que densidad es igual a masa sobre volumen. El volumen es inversamente proporcional. Si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Entonces esta molécula, al hacerse más grande, se infló por el calor, tiende a ser menos densa. Y si es menos densa, es menos pesada y tiende a flotar. Lo que le dije ahorita, las moléculas que tienen más temperatura tienden a irse hacia arriba. Entonces, la molécula que está aquí inmediatamente baja, absorbe calor, aumenta volumen, disminuye su densidad y se va hacia arriba, tiende a flotar llevándose el calor. Entonces la molécula que estaba aquí inmediatamente arriba baja, absorbe calor, aumenta su temperatura, aumenta su volumen, disminuye su densidad y tiende a flotar y así sucesivamente se están moviendo las moléculas. Cuando usted pone agua a hervir, cuando está en ebullición, usted observa que aquí en la superficie hay unos lo que se llaman borbotones, que son agua como si alguien de abajo estuviera empujando el agua hacia arriba. Bien, esos borbotones que usted ve aquí sobre la superficie son las moléculas que elevaron su volumen y tienden a flotar. Esto es la conducción, cuando las moléculas aumentan su volumen porque aumentó su temperatura, entonces disminuye su densidad y tienden a flotar, llevándose con ellas la energía calorífica que absorbieron. Y así es como se calientan los fluidos por convección. Siguiente y último es la radiación. Ya vimos la conducción, convección, ahora es el momento para la radiación.
Radiación. Los objetos con mayor temperatura emiten energía calorífica por medio de ondas electromagnéticas. No hay necesidad que los objetos estén en contacto directo. El calor se transmite a distancia. Ejemplo, yo les pongo aquí el sol. El sol manda ondas electromagnéticas que llevan energía calorífica y llegan aquí a la Tierra y calientan, aumentan la temperatura de los objetos. Una casa, el jardín, etc. Entonces, a distancia viaja ese calor en forma de ondas. Eso es lo que se le conoce como radiación. Aquí pongo el ejemplo también de una plancha para ropa. Usted conecta la plancha y la energía eléctrica se transforma en energía calorífica y la superficie de la plancha aumenta su temperatura, empieza a irradiar calor. O sea, manda ondas electromagnéticas con calor. Para saber que la plancha está caliente no es necesario que toque la plancha, eso es peligroso. Con que acerque usted su mano va a sentir cómo irradia o emite calor en forma de ondas. Entonces el calor viaja por medio de radiación y la radiación necesita que esté libre, que no haya ningún objeto para poder transmitirse, porque si hubiera aquí un objeto, la radiación va a bloquearse ahí. Igual con el sol, si hay un día nublado, entonces no llegan los rayos directos del sol y no va a calentar la superficie de la Tierra. Esto es radiación. Entonces concluimos. Tenemos para transmisión de calor, conducción, convección y radiación, puntos que ya vimos. A continuación vamos a ver un poco de termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Dice, el estudio del calor y su transferencia de energía mecánica se denomina termodinámica. O sea, vamos a estudiar el calor y cómo se transfiere en energía mecánica. Recuerde que la energía mecánica es la energía de movimiento. Dice, en la termodinámica lo que más se analiza es el comportamiento de una muestra de material llamada sistema. Cuando nos refiramos a un sistema es que estamos hablando de una muestra de un material, por ejemplo, una célula, una persona, el vapor de una máquina de vapor, valga la redundancia, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, o sea, en un motor de un carro. Funcionan con gasolina y aire, es una mezcla. También podemos estar analizando la atmósfera, etc. Toda la muestra de materia que utilicemos es la que va a ser llamada sistema aquí en termodinámica. Siguiente punto muy importante. La energía interna es el resultado de la suma de las energías cinéticas de las moléculas o átomos, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de su energía potencial intermolecular, debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Conclusión, la energía interna que puede tener un sistema, o sea, el material que estamos analizando, es la suma de todas las energías que pueda tener. A eso se le conoce como energía interna. Y normalmente aquí vamos a estar hablando de la energía cinética que tenga cierto material que estemos analizando. Pero en sí la energía interna es la suma de todas las energías que pueda tener esa sustancia o sistema. A eso le llamamos energía interna. Bien, vamos a ver las leyes de la termodinámica. Aquí menciona primera ley de la termodinámica. Dice, el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Como fórmula viene aquí, cambio de energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Ok, esta es formulita así tal cual dice la primera ley de la termodinámica. Pero vamos a entenderla, pues así nos queda un poco confuso. Vea el ejemplo que le pongo. Dice, ¿qué le sucede al sistema cuando fluye hacia él cierta cantidad de calor? Recuerde que el sistema es la sustancia que estamos analizando y se le va a aplicar calor. Por eso dice, fluye hacia él cierta cantidad de calor. Dice, esta energía adicional puede usarse de dos maneras. Van a suceder dos cosas. Si yo le aplico calor al sistema, van a suceder o pueden suceder dos cosas. La primera, puede ocasionar un aumento en la energía interna del sistema. Y segunda,
puede suministrar al sistema la energía que requiere para realizar un trabajo sobre el entorno. Vamos a explicarlo. La primera ley de la termodinámica me dice, si yo tengo un sistema, que en este caso es este gas, y yo le aplico calor, le estoy aplicando calor con este mechero a este gas, lo primero que va a suceder es, si le aplico calor, la energía interna va a aumentar. Va a aumentar la energía cinética de la molécula, la energía potencial, todas las energías que pueda tener van a aumentar. Y como número 2, si llega a ser demasiado el aumento de la energía interna del sistema, o sea que si el gas se llega a calentar mucho, este puede producir un trabajo, el trabajo de levantar esta pequeña pesa que tenemos aquí, este peso. Por eso aquí dice, pueden suceder dos cosas, o aumenta la energía interna, o sea que las moléculas se mueven más rápido, recuerde que este es el sistema, es la materia que analizamos. Solamente se puede aumentar su energía interna, puede aumentar, o si es demasiada la energía interna, va a producir trabajo y va a levantar un objeto. Recuerde que levantar un objeto es trabajo. Es un caso del trabajo. Levantar un objeto es un trabajo positivo. Entonces, a esto se refiere la primera ley de la termodinámica. Si le aplica calor a un sistema, el sistema va a aumentar su energía interna y va a producir trabajo. A esto se refiere la primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica. Son unos enunciados, vamos a entenderlos. Primero dice, el calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a otro con menor temperatura. Esto ya lo habíamos visto ya en varias ocasiones. Dice que el calor siempre va a viajar del objeto que está más caliente al objeto que está más frío. No es al revés. O lo que es lo mismo, el calor va a ser transferido del objeto que tiene más temperatura a un objeto que tiene menos temperatura. O sistema y su entorno, como lo quiera ver. Pero siempre sale de lo más caliente hacia lo más frío. Siempre va en esa dirección. Segundo punto de la segunda ley de la termodinámica dice, la energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Bien, ¿qué sucede? Si usted tiene, por ejemplo, 10 joules de calor y los quiere transformar en 10 joules de trabajo, quizás en nuestros problemitas que analizamos, a lo mejor sí, porque son casos ideales. En la vida real no sucede. Los 10 joules de calor a lo mejor solamente se transforman en 8 joules de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdidas de calor. Siempre van a existir. O al revés. Si a lo mejor usted tiene trabajo y todo ese trabajo en joules lo quiere transformar en energía calorífica, no se va a poder, porque del trabajo a la energía calorífica siempre hay ciertas pérdidas. Siempre sucede así. Nosotros hacemos problemas de casos ideales donde no hay pérdidas, pero la verdad es que siempre va a haber una pérdida, por eso no toda la energía calorífica se va a convertir en trabajo. Siempre va a haber alguna pérdida. Bien. Y tercera parte de la segunda ley de la termodinámica dice, es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo. ¿Por qué? Por lo mismo que manejamos aquí. Si yo tengo una máquina que le aplique 10 joules de calor para tener 10 joules de trabajo, después esos 10 joules de trabajo yo los quiero convertir en 10 joules de calor, pues de calor a trabajo y trabajo a calor. Si se pudiera y no hubiera pérdidas, entonces tendría una máquina que estuviera moviéndose siempre. Pero no se puede porque ya lo dijimos aquí, siempre va a haber una pérdida. Entonces, en cierta forma, si fuera un molino que tuviera que girar, se va a detener. Porque si no le aplico más energía externa, eso no va a seguir girando si fuera un molino. Entonces, por eso aquí es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo. Si queremos que sea un movimiento que siempre esté funcionando, siempre le tenemos que estar añadiendo energía externa. Con la misma energía que tiene, no se va a mover. Ok, estas son las tres partes de la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado.
Gracias.